días. Haciendo silencio en la sala. Vamos haciendo silencio en la sala, nos sentamos. ¿Cómo andan? Vamos a dar comienzo a la primera reunión del foro de este año. Y también la primera reunión presencial y virtual. Les agradecemos mucho a todos la presencia de los que están aquí presentes y de los que están allí en el Zoom. Le paso la palabra a un miembro del foro y les agradezco muchísimo la tarea tan productiva y creativa que vienen realizando desde el comienzo del foro de esta gestión. Muchas gracias. Mariela Huesca. Hola, buenas tardes. Bueno, les comparto algo del texto de nuestra invitación, del espacio de foro que compartimos con Ana Casalla, Alejandro Montoro y Laura D'Agostino. Una pretensión que no tiene nada de innovadora nos embarga, que es que queremos que este espacio produzca los efectos de un foro. Y después de hacer una lectura de las propuestas y efectos que caracterizaron históricamente al foro de la escuela, decidimos que queríamos fomentar el debate mediante el uso de dispositivos que reproduzcan el efecto foro. Por eso elegimos este dispositivo de invitar a 3 miembros de la escuela para que organicen alguna pregunta, comentario acotado de alrededor de 10 minutos para que después podamos dialogar. La definición que nosotros optamos por utilizar de foro es la de encuentro destinado a discutir temas que resulten de interés para un público presente que pueda participar en la discusión. Y lo que nos interesa es que aquellos que inicien el debate pongan en juego aquello que los interpele, el no saber, lo que les resulte menos claro, incluso lo que les aparezca como contradictorio, paradójico, para fomentar la discusión y el debate entre todos. El trabajo que venimos realizando desde el año pasado propone interrogar algunos aforismos, matemas y frases presentes en las obras de Freud y Lacan, y apuntamos en una línea que no es la de buscar la acumulación de conocimientos, sino justamente un discurso que se aleje del refugio tan reconfortante del saber de referencia. Las frases que propusimos para hoy, para trabajar, serán del Seminario 7 de Lacan: sublimar es elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Del Seminario 14, ¿qué es lo que esto da como estructura de la función sublimatoria? De entrada, que al contrario del puro y simple acto sexual, es de la falta que ella parte, y es con ayuda de esa falta que construye lo que es su obra, y que es siempre la reproducción de esa falta. Del Seminario 16 de Lacan, la frase es: si he tomado recaudo en mi seminario sobre la ética de dar gran importancia al amor cortés, es porque ello nos permitía introducir esto, que la sublimación conserva a la mujer en la relación del amor al precio de constituirla al nivel de la cosa. Bueno, hoy invitamos a Miriam Berkovich, Karina Rothblatt y José Suberman, y les voy dando la palabra como los nombré, ¿no? La escuchamos a Miriam. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Celebro este espacio para darnos la oportunidad de poner a trabajar las palabras de Lacan, especialmente
aquellas que a veces de tanto repetirlas perdemos su riqueza, su efecto inspirador y también su efecto perturbador. Me gusta no perder de vista que no leemos a Lacan, en cierta medida lo escuchamos. No se trata de una escritura, se trata de un decir, de una transmisión oral con sus pausas, sus desviaciones, sus vacilaciones y sus resoplidos. Olvidamos esto y al tomarlo como una escritura tenemos la tendencia a sacralizar sus palabras, a tomárnoslas demasiado en serio, demasiado a la letra. Hay un tono en su estilo que se pierde en esa vía. Hay más libertad en la transmisión de Lacan de la que estamos dispuestos a soportar. Podría ser una pregunta también. ¿Hay más libertad en la transmisión de Lacan de la que estamos dispuestos a soportar? Bueno, Lacan pide que le pregunten, que le discutan, pide que no lo amen al punto de la hipnosis que adormece el pensamiento. Se queja de no tener en el auditorio más interlocutores. Siempre se queja, ¿no? Era como quejoso. En el seminario de la ética dice en un momento algo que me pareció precioso, algo a lo que esta propuesta del foro de la EFBA hace honor y retoma. Dice allí: si a veces procedo destacando una frase, una fórmula aislada de Freud, soy muy consciente que intento ponerlo en acción para mí. Exactamente esto que dice que Lacan, que hace con ciertas frases de Freud, es lo que estamos haciendo hoy aquí. Ponerlas en acción para nosotros y ver qué efectos produce esto. Los recortes que pondremos a trabajar de Lacan retoman su método. Retoman lo que Lacan hace con Freud. El tema es la sublimación, la gran ilusión del psicoanálisis. ¿Tuvo el destino de toda ilusión? La sublimación cae. Tal vez no, pero parecería que cae como salida al final del análisis. Dejamos de hablar de sublimación. Primero la desplazamos con la travesía del fantasma y luego con el síntoma. Fue definitivamente dejada de lado, o casi. Pero en rigor, podemos pensar que es la práctica y la experiencia clínica lo que hace que la sublimación empiece a desaparecer de los seminarios y de los trabajos escritos. La cuestión es que la sublimación parece que no anuda. Ese es el gran problema clínico. Ni la sublimación ni la travesía del fantasma responden la pregunta de Lacan: ¿cómo evitar la pulsión al final de un análisis? La sublimación no atenúa el sufrimiento. Celebro que la retomemos, que no la dejemos caer. Al principio estuvo muy ligada al arte. Con el tiempo, la clínica nos demuestra que no somos todos potenciales artistas. Entonces se produjo lo que me parece que fue un intento de salvarla. Dijimos que no era necesario ser artista y tampoco era necesaria la valoración social. La rebajamos un poco para que sobreviviera. Estos párrafos la traen de regreso y es la ocasión de volver a ubicar una serie de cuestiones. Una, ¿por qué la sublimación no anuda? Otra, el tema de la valoración social. La valoración social tan problemática como condición para la sublimación, ¿podría pensarse de otro modo? ¿Podemos retener la palabra social como condición de la sublimación, pero no en el sentido del éxito o la fama? Podemos ubicar lo social en el lazo, en el encuentro con el otro, en el hacer circular la cosa, la falta, lo que supone también alguna elaboración de la rivalidad fratricida. La rivalidad fratricida pensada como una de las presentaciones de la pulsión de muerte. O sea, sería elaboración de la pulsión de muerte. El tema de la dignidad. Elevar un objeto a la dignidad de la cosa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese objeto de la pulsión, y por eso mismo fantasmático, se convierte en un vehículo de un goce sublimado, es decir, un goce que se produce en la reproducción de la falta. Entonces lo digno es la falta. Pero también el objeto es el pequeño otro, el semejante, que cuando se eleva la dignidad de la cosa, tomaría otro lugar. ¿Qué lugar?
Algunas ideas acerca del encuentro con la obra de arte y la sublimación. El objeto mirada frente al Moisés de Miguel Ángel o frente a la Gioconda se eleva y provee de otro goce. El das Ding que vibra en la obra de arte nos hace participar de ella. Y entonces todos somos artistas. Hay una satisfacción compartida. Por eso vamos en peregrinación cuando podemos. La Gioconda nos hace falta. Nuestra emoción nos hace partícipes de la sublimación. Junto a Leonardo o a Miguel Ángel participamos del acto sublimatorio de reproducir la falta y gozar de ella sin ser artistas. En la obra de arte vibra la falta. Una experiencia en el Museo de Bellas Artes. Hay un enorme cuadro en el Museo de Bellas Artes de acá, de Buenos Aires, casi siempre ubicado próximo a la entrada. Se trata de un óleo que representa a la diosa Diana, sorprendida en su desnudez, iluminada por la luna, bella, griega, eternamente joven. Dice la guía, lo que conmueve es que esa belleza, esa eternidad, también alude a la decrepitud, a la muerte, a lo efímero. Allí vibran ambas cosas. La dignidad o lo digno radica en la presencia de la falta, que ese velo, además de velar, también y en el mismo acto crea. Para terminar, el último, la dignidad o lo digno radica en la presencia de la falta, que ese velo, además de velar, y también y en el mismo acto crea. Para terminar, el último párrafo, el que toma a la mujer y el amor cortés. Lo reproduzco, lo vuelvo a decir, es muy cortito. Dice Lacan, si he tomado recaudo en mi seminario sobre la ética de dar gran importancia al amor cortés, es porque ello nos permite introducir esto, que la sublimación conserva a la mujer en la relación del amor al precio de constituirla a nivel de la cosa. Pregunta, ¿el amor cortés, vía sublimatoria del amor, eleva a la mujer a la dignidad de la cosa? El amor cortés es un capítulo sublime de la historia de la literatura y de la literatura. Es mágico y de alguna manera sienta las bases, formatea la matriz de nuestra vida romántica. Caballeros valientes y atléticos, la dama siempre bella, siempre inalcanzable, el honor, la devoción que inspira la hazaña. Se van a las cruzadas para liberar Jerusalén. El tiempo de las cruzadas coincide con la aparición del amor cortés. El sacrificio, el encuentro siempre suspendido que lo embellece aún más, las condiciones de vasallaje de la época medieval desplegadas en la escena amorosa, ficción que se realiza y puebla novelas, películas, ideales y vidas cotidianas, cuyos efectos se extienden hasta hoy. Podemos ver su huella en cualquier bolero o en cualquier película romántica. La pregunta que quiero hacer es en relación al lugar de la mujer planteado por Lacan, lugar al que accede por encarnar la cosa. Lacan dice más precisamente al precio de constituirse a nivel de la cosa. Se trata de interrogar algo poco interrogado por tratarse de una de las bases fundamentales sobre las que se formula toda la concepción psicoanalítica. Ya lo teníamos con Freud, lo no representable de la mujer, el enigma del deseo femenino, el Was will die Frau, ¿qué quiere una mujer? Pregunta. La mujer no existe, el goce femenino como enigma radical, la mujer portadora del Das Ding, ¿no termina construyendo una metafísica, una ontología de lo femenino? Ontología negativa, pero ontología al fin. Lacan dice en el seminario 20, on die femme, on la die femme, ¿no? Juega con la homofonía de decimos mujer y difamamos.
Junto a su no existencia, a su lugar de síntoma, de excepción, de fuera de la representación, ¿no se abona una visión que traza en la historia el lugar maldito, la quema de brujas, la burka como un modo de protegerse de lo femenino y de protegerla a ella de sí misma? En el enigma del goce femenino tan presente, tan repetido en el psicoanálisis, ¿no habita algo del fantasma masculino? Y si queremos salir del terreno del género, en la casi mistificación del enigma de la mujer, ¿no estamos dándole consistencia simplemente al fantasma neurótico? Gracias, Miriam. Bueno, le damos la palabra a Karina Rothblatt. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de los que están acá y también los que están acá atrás, por lo menos. Bueno, quiero agradecer al foro. Laura, me parece que estás compartiendo pantalla, Laura. ¿Cómo? Me parece que alguien está compartiendo la pantalla de su Zoom. Bueno, agradezco en primer lugar al foro por la invitación en una propuesta tan convocante como creativa. Las 3 frases planteadas en esta oportunidad sobre sublimación proponen, según leo, un más allá de la sublimación entendida solamente como destino de la pulsión. Voy a partir de la fórmula que Lacan nos da de la sublimación en el Seminario 7. Ella eleva un objeto a la dignidad de la cosa. Aquí Lacan articula el Das Ding que Freud introduce en el proyecto con la sublimación. Vamos a ver que Das Ding en Freud nos lleva a ese objeto perdido que toda repetición intentará alcanzar y que al decir de Lacan, por su naturaleza es un objeto encontrado y que haya sido perdido es su consecuencia, pero retroactivamente. Tiempo y espacio se recrean de tal modo que el hecho de elevar un objeto a la dignidad de la cosa pone en juego su condición de cosa inaccesible y a la vez velada, que hace que esté representada por nuevos hallazgos del objeto. ¿Y la elevación de un objeto a la dignidad de la cosa no trae acaso aparejada la idea de crear un objeto que en ese acto deja de ser objeto mundano y útil para ser otro de otra estofa por estar habitado por el vacío que pone en causa el deseo? Entonces, en la dirección de la cura, cuando se pone en juego un acto creador en transferencia, implicaría, de hecho, la eficacia de un corte al goce parasitario. Pregunto, ¿es lo mismo sublimación que acto creativo? Les propongo hacer una breve puntuación en Freud para formular algunas preguntas. En 3 ensayos, Freud ubica a la sublimación en el periodo de latencia y la tramitación de las pulsiones no aplicables como una desviación de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas con la consecuente orientación hacia nuevas metas. La sublimación queda así ligada a los diques de la vergüenza, el asco y la moral. También aparece la formación reactiva como un modo de sublimación. En el yo y el ello, la sublimación es conceptualizada como modo de tramitación de la libido que por la vía de la desexualización llega al yo y supone una desmezcla pulsional y una liberación de la pulsión de muerte dentro del superyo. La sublimación dirigida hacia fines no sexuales se plasma en actividades creativas valoradas socialmente.
pero este derrotero conlleva cierto incremento de la crueldad superyoica. Entonces pregunto, ¿qué relación podría plantearse entre sublimación y pulsión de muerte? Ahora quiero ir a 1920, en Más allá del principio de placer, y hacer una escala en una llamada a pie de página. Freud dice allí, Sabina Spielrein, en un trabajo sustancioso y rico en ideas, aunque por desdicha no del todo comprensible para mí, ha anticipado un buen fragmento de esta especulación. Designa allí al componente sádico de la pulsión sexual como destructivo. He leído la biografía de Spielrein en forma de novela de Carsten Alnaes llamada Sabina. He visto la película de Cronenberg, Un método peligroso, donde se pone en escena la novela amorosa entre Jung y su paciente. Pero tuve la suerte de poder leer la traducción del libro Sabina Spielrein y la poesía del psicoanálisis, escritura y fin de análisis, de Michael Plastow. En ese libro, el pie de página se eleva a la dignidad de la escritura de Spielrein, escritura que le permitirá finalizar su análisis con Jung. La destrucción para Spielrein es una declaración de una imposibilidad, la imposibilidad de la relación sexual. Sabina Spielrein se anticipó al concepto de pulsión de muerte de Freud, pero la noción de pulsión de destrucción de Spielrein es diferente a la pulsión de muerte teorizada por Freud, porque para Spielrein la pulsión de destrucción es parte de la pulsión sexual y no se enfrenta a ella como sí lo afirmaba Freud. Spielrein conecta la pulsión de muerte con la concomitante destrucción de una posición previamente mantenida, correlativa al acto que transforma al sujeto. Aquí propongo diferenciar entonces dos conceptualizaciones en relación a la destrucción. La primera, como destrucción teorizada por Freud, como consecuencia de una desmezcla pulsional como un destino posible de la sublimación, donde la destrucción se manifestaría como agresión. La otra vertiente de la destrucción estaría ligada al lenguaje, más propiamente a la poesía, que Lacan ubica operando en la interpretación al modo de sentido agujero en el Pas de Sens. Entonces el arte ya no implicaría una renuncia pulsional, sino más bien la subversión de un sentido establecido a partir de un acto creativo. Aquí podemos ubicar una diferencia entre obra cultural y acto creativo. Cito a Sabina Spielrein. En este sentido, todo lo transitorio es solo un dicho que simboliza algún acontecimiento original desconocido para nosotros, que busca análogos en el presente, aunque proyectamos la emoción en la imagen mental presente. Retengamos acontecimiento original y lo transitorio. Spielrein tiene un artículo titulado La destrucción como causa del devenir, donde se refiere a la destrucción y a la muerte, que lejos de oponerse a la vida, son la causa misma de la vida y su creatividad. Esta mujer enorme escribe: también en la poesía vemos objetos expresados de manera diferente y podemos decir de nuevo que uno se está expresando a sí mismo. Podemos leer entonces a la destrucción como la violencia por la cual se destruye una cierta imagen o ilusión. Esta destrucción es entonces capaz de dar lugar a la aparición de la obra del inconsciente
en la producción de un acto creativo. Propongo pensar al acto creativo en el transcurso de un análisis operando castración mediante como sublimación. Pero también sería importante pensar que no toda sublimación supone un acto creativo. Si no, saldríamos de un análisis escribiendo novelas o haciendo esculturas, y no se trata de eso. ¿La sublimación acaso no abre la ansia de lo transitorio? La sublimación entendida como acto creativo. ¿No abre la ansia de lo transitorio entre la muerte que lleva la vida y la muerte a la que la vida nos lleva? Bueno, hasta acá. Bueno, agradezco la invitación al foro. Me gusta esto de traer preguntas. Me gusta que nos encontremos. Es más lindo que vernos por la computadora. Bueno, me parece bien esto que discutamos, como dije el otro día, si estamos todos de acuerdo nos reuniríamos a rezar. Si hacemos congresos y reuniones y este tipo de cosas es para poder discutir diferentes lecturas en el límite de lo que nos convoca. Cuando Lacan lo visita Prevert en su casa, mira atentamente la colección de la caja de fósforos que tiene, ¿cierto? La mira atentamente y dice que cada caja de fósforos es un objeto, object. Pero hay algo que no está en cada caja de fósforos, es la cosidad misma de la cosa, que llama das Ding o la cosa. Eso no se empiriza en ninguna caja. La fosforidad, la cajidad de las cajas no queda empirizada en ninguna. Es la diferencia entre object y das Ding en Freud y que tematizamos como la cosa a nivel de este seminario, luego objeto A. Es decir, hay algo que no está en el objeto y que crea la dimensión de la falta. Lo repito porque lleva la pregunta que traía al final. La creación de la poesía consiste en plantear, según el modo de sublimación propio del arte, un objeto al que designaría como enloquecedor, un partener inhumano. ¿Por qué inhumano? Nunca la dama es calificada, la dama del medioevo, del amor cortés, ¿no? Es calificada por sus virtudes reales y concretas, por su sabiduría, su prudencia o ni siquiera por su pertinencia, por ninguna virtud. Si es calificada de sabia, solo es en la medida en que participa en una sabiduría inmaterial, en tanto que más que ejercer sus funciones, las representa. Por eso habla de amor loco. En cambio, en las exigencias de la prueba que impone a su sirviente, es lo más arbitraria posible. Lo gloso con el poema de Paul Eluard que cita en el mismo capítulo. Sobre ese cielo derruido, sobre esos vidrios de agua dulce, ¿qué rostro vendrá? Concha sonora, concha por el caracol ese de la playa, no, en porteño, a anunciar que la noche de amor toca con el día, boca abierta ligada a la boca cerrada. La mujer antes del amor cortés era, como pueden ver en el banquete, que se reúnen solo los hombres a hablar del amor y que todos lo glosamos, era un objeto para procrear y gozar. Era solamente eso. La dama es objeto de amor.
ante la cual el amante se rinde sumiso. Por eso está la ocasión de ser cruel con él, porque se rinde sumiso. La dama es una construcción muy distinta a una mujer. La dama no es empirizable, salvo cuando deviene una mujer singular. Ahí ya no se hace poema o la serenata tan típica de la época, la serenata de amor, sino que deviene a ser el amor a diferencia de la carta de amor, la serenata o el poema. A la dama se la celebra simbólicamente en los salones, pero eso no impidió que haya goce sexual ni procreación. La dama no es lo mismo que una mujer. Tomo el cuadrángulo que todos conocen de la lógica del fantasma y del acto, donde Lacan resignifica lo que es el ello y lo que es el inconsciente. Sí, donde Lacan resignifica qué es el ello e inconsciente. Parte de la repetición, por lo que hablamos de la pulsión de muerte, por lo que escuché de la pulsión de muerte, eso en todas las neurosis se manifiesta como repetición diferente de lo mismo, ¿cierto? Eso que me falta dice otra vez sopa, o uno se encuentra en alguna sesión cuando quiere traer algo totalmente nuevo, de repente eso es leído y uno mismo dice otra vez sopa. En el delirio hay repetición igual de lo mismo. Pero cuando Lacan trae esto de diferenciar ello de inconsciente, en el ellos, sujeto acéfalo de la pulsión, yo no pienso, en el inconsciente no define el ser, yo no soy. Ruptura radical con el pensamiento cartesiano, que también clínica del lado del inconsciente con el acting out, gran apertura clínica, porque durante toda la época del cleinismo el acting out no era leer, era un ataque al análisis. Los que actuadores eran inanalizables. Y del lado del ello, con el pasaje al acto, en vez de subir la fantasía pantomímicamente a escena, como decía Freud, el sujeto se sale de la escena. Traigo esto porque este cuadrángulo lo trae en el seminario del fantasma. Si hay diferencia entre ello e inconsciente, es que hay fantasma. En el delirio se confunde letra con significante o representación de palabra con representación de cosa. No hay fantasma. Por eso pone ahí castración y al lado sublimación en el ángulo inferior derecho. Entonces, Lacan anuda la sublimación, destino pulsional freudiano, anudando al deseo. La falta es neurótica. No hay sublimación que no recree la falta en la neurosis. El fin de análisis o el fin de nuestro análisis no es alcanzar la sublimación, como decían los kleinianos de los años 50 en Buenos Aires, sino que el sujeto pueda sostener su deseo. Y no hay sublimación ya lograda, no hay estado sublimatorio como escuchaba yo cuando empecé a escuchar a psicoanalistas de esa época. Dicho de otra manera, el pasto vuelve a crecer. No hay una sublimación ya lograda. La pregunta que traía en principio es, ¿hay sublimación en la perversión y en la psicosis donde no se recrea la falta? ¿Se entiende la pregunta? Acá está planteada en relación a la castración. Pero, digamos, en mi experiencia, tanto en el Moyano como en el Hospital de Día del Ameguino, que
con perseverancia sigo supervisando. Hay psicóticos que pintan, psicóticos que escriben, que filman y que hacen diferentes actividades sublimatorias. ¿Esto recrea la falta? Por definición, no. Sin embargo, ahí hay algo de la sublimación. No juegan con ese, pintan. Hay una sublimación que no se anuda al deseo. Pillon nos decía, cuando le mostrábamos los cuadros que hacían las psicóticas del Moyano en el taller, decía, hay creación pero no hay arte, por la rigidez que tenía. Entonces, ¿hay alguna realización pulsional sublimatoria sin pasar por la represión? O sea, sin anudar al inconsciente. ¿Qué valor tiene la vertiente escultórica del fetiche? Hay fetiches preciosos y hay fetiches que son una berretada, para hablar de la perversión. El lenguaje de la sublimación no tiene un sentido propio. El sentido se lo damos los neuróticos cuando hacemos la lectura, el comentario. Tomo una frase de Díaz Romero en la Lacano de Recife, cuando hablaba de un lenguaje sin palabras y una escritura sin letra, cuando hablaba de la pintura. Hay un lenguaje sin palabras, una escritura sin letras. Pero cuando vamos al cuadro como el que también relataba Miriam, le damos algún sentido cuando entramos en el comentario. La guía dijo lo que Miriam citó. Otro tendrá otra idea de eso. No sé si apunta a la eternidad. Freud decía que es clásico, que lo clásico es lo que recrea un fantasma que hace a la represión primaria. Y por eso nos toca a todos. El misterio de la feminidad nos lleva a ir hasta el Louvre y hacer toda la cola, pagar la entrada para mirar otra vez esa sonrisa. Entonces, nosotros le buscamos un sentido. Repito, no hay estado sublimatorio. Entonces la pregunta es, ¿hay sublimación allí donde el fantasma no se constituye? Y no sé si ya entrar en las preguntas que fueron planteadas por Miriam o Karina o esperar. ¿Qué te parece, Mariela? Bueno, agrego algo. Para mí hay que diferenciar lo que dice Lacan, creación de invención. ¿Cierto? La invención es algo nuevo que hace al síntoma y el síntoma para mí incluye la sublimación, pero no son sinónimos. Cuando anuda lo real pulsional, incluye la sublimación, pero no toda sublimación es un síntoma. Yo no creo que la mujer en Lacan sea una ontología negativa, por eso que decía que no es empirizable. No se la puede quemar porque no es empirizable y no es especularizable. Hace al objeto A, no es una bruja. Eso es con cada una. Cuando se queman las mujeres o se queman los judíos es cuando se quiere hacer desaparecer ese resto que es el objeto A, ¿cierto? No hacia la intolerancia, sino a querer hacer desaparecer ese objeto. Ay, perdón. El acto creador incluye la sublimación. Doy un ejemplo, me tomo 2 minutos cuando, como vieron, tengo ese gusto por escuchar psicóticos. Como tengo ese gusto por escuchar psicóticos, entonces fui a dar una charla en el hospital de Bahía Blanca una vez que me invitó la institución de allá, después me invitaron al hospital y me dijeron, está la muestra anual del hospital de día. No puedo no ir, ¿cierto? Comeremos un rato menos, pero voy.
Y después de ver ahí cómo el taller de cocina vendía platos, el taller de costura, sus obras reparadas, etcétera, que me resultó muy interesante por esto de que el Sintón tiene que incluir al otro. Es decir, eso en el Ameguino el gobierno de la ciudad no me lo dejó hacer, ¿cierto? Mostrar las pinturas, eso, que se pueda hacer una muestra de eso y que sea vendible, queda un porcentaje para el hospital de día, un porcentaje para el autor, que lleva prendido su nombre en cada prenda. Bueno, nos vamos a comer, cruzamos la plaza y en uno de los puestos aparece uno que le dice a una de las compañeras de caminata: licenciada, licenciada, mire lo que hice con lo que aprendí en el hospital de día. Bueno, había aprendido cerámica y estaba vendiendo cerámica. Había armado su Sintón porque hizo de eso su lugar. No todos los que pasan por el taller de cerámica y subliman hacen de eso un Sintón. Bueno, gracias. Gracias, José. Bueno, abrimos ahora el espacio de charla entre todos. Supongo es la primera vez que coordino con esta cuestión mixta. Supongo que me va a aparecer en la pantalla los que levantan la mano. En el cosito de arriba. Perfecto. Entonces voy a ir tomando nota y de la gente, de los que están acá presentes. Hugo Svetlitsa. Sí. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Bueno, felicitaciones a los tres, las tres exposiciones, excelente. Y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que dijo Miriam, Karina, y dos palabras de lo que dijo José, si hay tiempo. Y cuando comienza el seminario 7, y tiene que ver con lo que dijo Miriam y Karina, Lacan dice que hay que tener en cuenta la ética del psicoanálisis, y tener en cuenta la ética del psicoanálisis implica hablar de la falta. Y Lacan se hace dos preguntas. Él se pregunta si esa falta es la que se refiere Freud respecto al asesinato del padre. Ella está hablando ética, clínica, falta y asesinato del padre. Se lo dice como pregunta a Lacan. Y al mismo tiempo Lacan se interroga, esto está al comienzo del seminario 7, si esa falta es la perteneciente a tiempos fundantes que conlleva la pulsión de muerte. Creo que Miriam habló de la pulsión de muerte, y no sé si también Karina, algo importante, falta, creación, pulsión de muerte, y yo agrego pulsión de muerte, lo que Lacan la considera en el seminario 7 de la ética, en su función creacionista. Hoy diríamos, bueno, función creacionista enlazada, con términos de un Lacan más avanzado, al RCI. Respecto a lo que decía Miriam y que hizo referencia a José a la mujer como ontología, yo no sé si es lo mismo la mujer y posición femenina. Yo diría, posición femenina no es la mujer, porque posición femenina es posición de un sujeto del inconsciente, puede ser hombre o mujer, pero bueno, depende cómo tomemos Das Ding. Yo no creo que se menoscabe a la mujer cuando uno dice elevar el objeto a la dignidad de la cosa, también la mujer o la dama. Porque Das Ding, una de las definiciones que podríamos dar es Das Ding, término alemán, y uso otro término alemán. ¿No es el Kerr un seres Wesen, la mujer? La cosa, Das Ding, no es el núcleo, lo digo en otros términos, Das Ding, no es ese vacío fundante, no es cualquier vacío. Ese vacío fundante que constituye el núcleo de nuestro ser, el carozo. Y voy terminando con esto. También una definición de sublimación sería en
que entre el objeto y Das Ding, ahí está la sublimación, en ese espacio, entre el objeto y Das Ding está la sublimación. Y yo me hago una pregunta también para trabajar con ustedes. Me llamó siempre la atención que mi señor, el señor feudal, dueño de las tierras, y ya sabemos, ¿no? Engañado por el trovador. Dos palabras acerca del trovador. El trovador crea una lengua, la lengua de la Provence, una lengua vulgar, que no era la lengua en latín. Termino con esto. Mi don significa mi señor, pero este término, hablando de la letra, proviene de don May, y don May quiere decir dama. Esto es una pregunta que yo siempre me hago. ¿El término señor lo toma de la dama? ¿Por qué proviene de ahí? Y bueno, Seminario 20, Lacan dice, el amor cortés es una manera muy refinada de suplir la relación sexual, fingiendo que somos nosotros los que la obstaculizamos. Bien, bueno, habría mucho más, pero doy lugar, agradezco la intervención de los... lo último, perdón, lo último. Lo último, José, concuerdo, yo trabajé 42 años con psicóticos, más o menos entiendo algo, no mucho. No hay sublimación en la psicosis. La sublimación en todo caso hay, pero concuerdo con vos, no enlazada al deseo. Lo que se enlaza es al anhelo. No es lo mismo un anhelo, tengo anhelo de pintar, la rigidez de la pintura, como decía Pillon, que el deseo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. Carolina Pollack y después estaba Patricia Lejac. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿se escucha? ¿Va mejor? Gracias a los tres, estuvieron muy creativos y sublimadores. Y gracias José y Hugo también por recordarnos efectivamente la diferencia entre la mujer y una mujer, ¿no? Que la verdad que no es lo mismo, por supuesto. Ahora yo me preguntaba si esto que apunta Miriam no es más bien un efecto de lectura que una lectura, porque uno puede leer y también hay efectos de lectura. Por ejemplo, ladran Sancho, todos decimos el Quijote, y esa frase nunca figura en el Quijote, jamás Cervantes escribió ladran Sancho. O sea, es un efecto de lectura de la novela. Entonces, por ahí esto que ubica Miriam, esta mistificación del goce femenino, el goce místico, la mujer que no existe, es un efecto donde vuelve el amor cortés, la dama, que además de ser como decía Hugo, además de ser el señor, también, según la herejía cátara, es Dios, ¿no? La mujer del amor cortés. Y Cari trae la escritura de una mujer psicoanalista, que es Sabina Spielrein, que Freud confiesa que mucho no entiende lo que quiere decir. Y acá tengo un libro que hacías alusión para leer estos días, porque está bueno poder leer la escritura desmitificando, ¿no? No ubicando que hay un más allá del goce femenino, bla. Bueno, me evocaron muchas preguntas, no aporto ninguna respuesta, sumo mis preguntas fundamentalmente por el efecto de lectura que enlaza y por ahí se puede repensar ese efecto de lectura. Si no estamos volviendo a un efecto amor cortés en una contemporaneidad donde uno ve que todo el tiempo se está cuestionado, ¿no? Las nuevas formas del amor cuestionan todo el tiempo el amor cortés. Es como el amor romántico, dicen, nuevo amor que no sean el amor romántico. No sé qué querrá decir mucho eso, pero sé que está muy cuestionado por las generaciones más jóvenes. Bueno, gracias. Gracias. ¿Me dejó de funcionar? Hola. Patricia Lejac. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, algunas cositas que fui anotando
porque siempre uno escucha en relación a lo que está trabajando también, ¿no? Eh, bueno, en lo de Miriam, no voy a hacer, no voy a tomar todo globalmente, voy a tomar algunas cositas. Miriam, en esto que vos comentás de lo que nos produce mirar una obra de arte, poner en juego nuestra mirada, en relación a la mirada del pintor, ¿no? O del escultor, y que entonces nos hace participar, ¿no es cierto? El das ding de la obra, vos dijiste, nos hace participar de ella sin ser artistas, ¿no? Lacan hablaba de poner la mirada. Digamos, a ver, que nos toca el cuerpo, ¿sí? El efecto es ese, el efecto es que una obra que nos conmueve o que nos interpela en la mirada, nos toca el cuerpo, y esto sería, creo que vos lo ubicaste como la presencia de la falta. Yo le daría otra vueltita y diría como la presencia de lo real que aparece y se escabulle, ¿no? Pero que está ahí, ¿no? Que hay algo de esa obra que produce ese efecto, quizás porque efectivamente, conecto con lo que decía José, se trata de una sublimación articulada a un santón, porque José decía, el santón puede incluir a la sublimación, pero no toda sublimación es santón. Acuerdo. Entonces, podemos decir, el santón instala el borromeo cuando no lo hay, o trabaja sobre, pone en juego el borromeo, pone en juego el agujero verdadero, digamos, en la obra de lo que se trate, ¿no? Mientras que por ahí la sublimación no. ¿Será eso, José, lo que vos llamás que no toda sublimación es santón? Pregunto, son cuestiones que uno se va preguntando, ¿no? En esa diferencia que siempre se escapa de la sublimación y el santón. Y me gustó muchísimo la pregunta que te haces, José, de si hay sublimación en perversión y en psicosis donde no se dispone de la falta, ¿no? Una pregunta fundamental. Y entonces Pillon te responde, hay creación pero no hay arte. Porque claro, no está anudado el inconsciente, pero la verdad es que es fundamental clínicamente, ¿no? Esa pregunta. Hugo, vos decías, bueno, no está anudada al inconsciente, pero está anudada al anhelo. ¿Qué sé yo? No sé qué sería. Entiendo lo que es el anhelo, el Wunsch de Freud, pero no sé, me requiero como darle alguna otra vueltita. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hay actos sublimatorios? A ver, no sé ni cómo decirlo. Que hay, acto, a ver, porque distinguieron entre acto creativo e invención. Creo que José, sí, sí. Cuando la intervención, ahora hablando desde nuestro lado, ¿no? Desde el lado del analista, cuando la intervención anuda, ¿sí? Cuando toca un cacho de goce, eh, hay algo ahí de invención, hay algo ahí de, qué sé yo, de creación, o sea, esto es lo que yo me estoy preguntando, ¿no? Pongo en serie, sublimación, santón, invención, creación. Esto, ¿se puede pensar desde el lado del analista? En el acto analítico, ahí lo digo mejor, en el acto analítico, porque muchas veces pasa por el andarivel de la invención, de lo sorpresivo incluso para el propio analista, ¿no? No es para nada algo planeado, algo planificado,
algo previsible, sucede como al calor de la transferencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lugar le damos ahí a la sublimación, a la invención? No sé, dejo preguntas, ¿no? Bueno, Al Santón, cuando se comprueba que se trató de eso, de instituir un agujero Borromeo por ahí donde no lo había, como dice Lacan, ¿no? Hacer de un falso agujero un agujero verdadero, introduciendo la recta al infinito. Bueno, por bueno, ahí. gracias Patricia. Está anotada Aurora Fabre, Martín Trigo, Clara Kruglack. Ah, es que no estoy viendo en la pantalla. ¿Por qué no pones los cuadraditos? Yo no veo. Si no veo. Mariela, Alguien que siga el chat y me vaya diciendo. Mariela, Gustavo Cerezeski y Daniel Paola. Perfecto. Entonces, está Aurora, vamos intercalando, ¿sí? Aurora Fabre, Ana. Me quedó Aurora. Gracias. Bueno, bueno, lindísimo este dispositivo. ¿Se escucha bien? ¿Qué es esto? Creación, invención, ¿no? Pero en tal caso es lazo, ¿no? Que me parece que lo que yo voy a decir que lo que encuentro en las tres excelentes disparadores de trabajo es el poder interrogarnos sobre el goce, o sea, porque estamos especializados en la falta relativamente al deseo. Estamos tratando de hincarle el hueso al goce, ¿no? Y entonces ahí, bueno, por ejemplo, Mariana traía la cuestión de la importancia del trabajo hecho en torno a que la valoración del objeto no sea idealización, como fue necesario en el amor cortés, sino que esto se vaya trabajando en el sentido del hacer lazo. Y sobre todo, tan importante en el discurso del capital, en el predominio del discurso del capitalismo, la cuestión del trabajo con los lazos fraternos, ¿verdad? Y horadarla un poco, bordear la rivalidad. Que me parece que esto lo articulo con lo que trae Karina respecto de, bueno, el hermoso trabajo de la cuestión de la importancia de la pulsión de destrucción, articulándola con el trabajo de pulsión de muerte también trabajado por Lacan, ¿no? El valor allí de lo que en no anudado deviene destrucción y anudado deviene, digamos, bueno, todo el recorrido que fueron situando muy bien entre el amor cortés, atravesamiento del fantasma, para ir logrando un saber hacer que me parece que José, me encanta lo que traes porque además yo tengo el mismo gusto que vos, o sea, interrogar el goce de aquellos sujetos en posición de objeto. Entonces, ahí me parece interesantísimo, y con esto concluyo, esto que vos traes, la diferencia entre lo que sería en la sublimación que hay, que encontrás en las obras de sujetos psicóticos, donde, bueno, y bueno, a diferencia de la sublimación que lo articulás con el Simpson, que me parece interesantísimo. Pero allí en psicosis, en sujetos en posición de objeto, me parece que sí, que habría, como dice Pillon, acto creativo, pero me parece que la creación allí apunta a crear diques pulsionales, o al menos construir barrera al goce. Y allí entonces no encontraríamos ese cosquilleo de la Das Ding cuando vemos una obra de arte o cuando nos encontramos con alguien que hacemos lazo, sino que ese cosquilleo más bien lo tenemos los que escuchamos al sujeto psicótico. Porque, por ejemplo, en Memorias de un neurópata, lo que hace ahí es todo el tiempo intentando
defenderse de estos médicos que los vivía persecutorios, más que hace toda una obra, pero no podemos, hay simbolización, ¿verdad? Pero no creo que podamos decir allí, obviamente, como vos decís, no habría allí, obviamente, invención, ¿no? Bueno, eso quería decir y les agradezco. Gracias, Aurora. Está Gustavo Cereseski. Quiero decir algo. Recién Aurora hablaba de los 3 disparadores de trabajo, ¿no? Respecto a los 3 panelistas. Sí, me estaba dudando de la palabra. Porque no son panelistas, no, invitados. Entonces me parece que son disparadores y por tanto es por eso que no les voy dando el micrófono, porque me parece que la idea es que nos vayamos escuchando, ¿no? Bueno, eso. Entonces estaría Gustavo Cereseski y después Martín Trigo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a los 3 trabajos, la verdad que me gustaron mucho. Y me sugirieron diferentes cosas que, fui anotando y algunas preguntas que tengo. Con respecto al texto de Miriam, me parece digamos, acuerdo en lo que me parece que desliza es que nos tomamos demasiado en serio la libertad que se toma Lacan y que no estamos muy dispuestos a soportar. De hecho, lo pasteurizamos todo el tiempo a Lacan. ¿Sí? Lo aplastamos todo el tiempo y nos cuesta escuchar ahí en las fisuras, o incluso en lo que Lacan dice alguna vez y después no dice nunca más, y a veces nos agarramos de esas cosas para siempre, ¿no? Me parece que es interesante eso con respecto al tema que estamos tratando. Me gustó también esto de hacer circular la cosa, la falta, la cito a Miriam Berkovich, no a Lacan, ¿no? Eso, hacer circular la cosa, la falta, me parece que se trata de eso. Y la pregunta es, en la frase esta que habla de la mujer y el amor cortés, ¿cuál es el precio, digamos? ¿De qué precio se trata? ¿Es el precio digamos, el rehusamiento al goce que implica el amor cortés, o que el precio incluye lo necesario de la degradación de la mujer en la vida amorosa, cosa que es absolutamente incorrecto políticamente mencionar en estos tiempos, ¿sí? Y que esa degradación de la mujer como objeto es necesaria no para la idealización, sino para hacer el amor, es necesaria. Y entonces hay un precio ahí, tal vez. No sé, se me armó esa pregunta. El trabajo de Karina, me gustó mucho esta cita de Sabina Spielrein y la cuestión de la destrucción, como destrucción de una posición previa, la destrucción como causa del devenir, la pulsión de muerte que la vida lleva, ¿no? En sí, y me parece interesante eso, porque me parece que la creación, el arte, tiene que incluir algo de esa destrucción de lo establecido, de lo aceptado, de lo corriente, hay algo que sale de eso. José, me gustó mucho lo de la fosforidad. La verdad que nunca se me hubiera ocurrido hablar de esa palabra, la fosforidad, esa inmaterialidad de la caja de fósforos. Me gustó mucho, me pareció muy creativo eso. Pero bueno, tengo una pregunta, ¿no? ¿Por qué psicopatologizar el arte? ¿No? A ver, ahí abro a una polémica. Creo que los analistas tenemos que estar detrás de los artistas, tenemos que seguirlos. Cuando empezamos a decir que en psicótico entonces no hay arte, o como citaste a Pillon, ¿no? Que no hay, no hay creación. La verdad que abro esa pregunta. Creo que el arte es algo tan amplio y tan enigmático que no lo podemos reducir a nada del orden de la falta o de la castración o de la psicopatología, de la perversión o de la psicosis o de lo que sea. Porque
la participación del espectador en la obra del arte es tan importante que alguien que es psicótico se me ocurre que perfectamente puede hacer arte. No veo por qué no. Ahora, probablemente en los hospitales veamos pacientes que, bueno, cursan algún brote, cursan lo peor de su enfermedad y entonces ahí quizás no vemos mucho de la creación, pero estoy seguro de que si buscamos más de un artista que nos conmueve, debe ser psicótico y no lo sabemos. Abro esa pregunta. Gracias. Gracias Gustavo. Martín Trigo y después estaría Daniel Paola. Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por las propuestas que trajeron hoy. A mí me hacía pensar a partir del trabajo de lo que propone Karina, en relación al lugar y a la función de la pulsión de muerte, etcétera, por ahí empecé a refrescar alguna cuestión que plantea Lacan en el seminario 14 y también en relación a cómo arrancó Miriam tomando la cuestión de la dignidad, ¿no? De la dignidad de la cosa. Porque a mí me pareció entender en un fragmento del 14, y hay algo que también Rodríguez Ponte lo había tomado, que la sublimación es inherente a la posibilidad del funcionamiento del circuito pulsional. Es decir, como que para que la pulsión realice su circuito, hay de lo sublimatorio en relación a producir a partir de la falta de objeto, pasar por la falta de objeto. Inclusive ahí en ese seminario también dice algo, que la sublimación no está exenta de lo sexual, sino que participa de lo sexual en relación a que se coloca un objeto del partener, probablemente algo atribuido al partener, en el lugar de la falta de objeto a la hora del acto sexual. Entonces estas cosas me hicieron pensar también, un poco por lo que Karina había traído, de la sublimación como un acto, del acto sublimatorio. Y que en el devenir del análisis, los analizantes van produciendo actos sublimatorios en la medida que, en lugar de tapar con el fantasma la falta, la ponen a jugar en ese acto que conlleva tanto diferentes cuestiones para la vida como para el análisis, como para la relación con la palabra. Es decir, ese límite que presenta la pulsión de muerte le sirve al analizante para poner en acto que se trata de la falta y no del objeto del fantasma. Entonces son pequeños pasajes sublimatorios que se dan en la clínica y que, a diferencia del síntoma, me parece que sí, ahí acuerdo, algo se dijo en la mesa, no viene al lugar del anudamiento, viene al lugar del hacer algo, ¿sí?, con la posición del objeto en el fantasma y hacer entonces gobernar la causa en función del deseo. Entonces, más que como un estado sublimatorio, pensaría en un acto sublimatorio, al modo de lo que Karina ligó con la poesía y con el arte. Bueno, nada, me hizo traer estas reflexiones, sobre todo pensando en los pasajes en la clínica, en cómo los analizantes van produciendo actos sublimatorios que dejan caer el objeto del fantasma para hacer jugar la falta. Eso lo pueden hacer en una actividad de color artístico, como lo pueden hacer en lo que con su cuerpo soporta la palabra. Bueno, eso se me ocurría. Gracias. Gracias, Martín. Daniel Paola. Sí, bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, si me escuchan, me parece mejor.
Bueno, felicitaciones. Comienzo por Miriam, me encantó lo que dijo. Cuando hablaba, lo primero que yo quería agregar, porque no puedo decir lo que dijo, porque me parece que es así, me gustó mucho, que la relación, tenemos que definir la pulsión para hablar primero. Eh, la pulsión es inherente, es el lugarteniente de lo sexual, digamos. Lo sexual implica, digamos, el encuentro con el significante. Con lo cual, la relación a la pulsión, que implica un principio de placer, que no, yo no dudo que eso también podríamos decir después con Lacan, lo real y el goce, pero es el acceso al principio de placer, digamos, que va de la represión, ¿no? Eso es la pulsión. Con lo cual, es necesario que exista la sublimación, como por ejemplo en la aparición de los juglares, o en muchos actos que no tenemos en cuenta, como para decir, efectivamente, hubo que haber una sublimación como para que se produjera una variable en el discurso. Con lo cual, la sublimación es, si ahora paso a Karina, la sublimación es evidentemente un efecto que si se produce el análisis, mejor. O sea, el análisis es favorecedor del tiempo de la producción, de la sublimación, sí, pero no exactamente para que hagamos arte, sino para que se produzca ese movimiento de la pulsión. Si no hay sublimación, entonces, si no hubiera habido sublimación, Lacan no hubiera pasado del das Ding, de la cosa, a la chose, ¿no? La chose, como para decir la chose, lo que acosa del significante. Es decir, lo que acosa del significante es justamente lo que a él lo lleva en relación a la sublimación hasta llegar al nudo borromeo. O sea, es una concatenación pulsional que lo lleva a él a encontrar el nudo y por lo tanto el síntoma. Es decir, siempre hay sublimación. Lo que pasa es que la sublimación, incluso en la psicosis hay sublimación. Que la sublimación no sea arte es otra cosa, por supuesto. También muchas veces el sintón tampoco es arte. Con lo cual me parece que tenemos que excluir lo que es el arte de lo que es la sublimación y pensar que la sublimación es un atravesamiento. ¿Qué puede ser del fantasma? Donde el fantasma es de alguna manera agujereado, porque empezamos a hablar del agujero, ¿eh? Y que nos lleva finalmente a lo que podría llegar a ser el síntoma, que no tiene nada que ver con la sublimación, pero sin sublimación, sin que haya una sublimación de la pulsión y que entonces se produzca una articulación de pulsiones y de trayectos, no arribamos al nudo borromeo y no llegamos al síntoma. Con lo cual me parece que no hay que decir que una cosa es igual a la otra. Son cosas completamente distintas. Y agradezco entonces esa cuestión de Jacques Prévert, donde Lacan estaba absolutamente metido en la falta. Por suerte salió de ahí, porque si no nos hubiéramos quedado solamente en lo que falta. Y nos hubiéramos quedado también en saber que lo más importante es que el plus de gozar, el plus de gozar, sí, el plus del gozar, a veces se mezcla con la plusvalía, con lo cual el sujeto, se analice o no se analice, en determinado discurso maestro, puede tratar a los demás como cosas. Yo también me puedo sentir tratado como cosa.
porque en última instancia puede ser que en este momento la vanguardia de los jóvenes no tome en cuenta el amor cortés. Pero justamente es una cuestión que es repetitiva de cada generación en generación. Es decir, la palabra de amor, que también que es el resto del amor cortés, la palabra de amor es justamente la más resistida. Y si estoy acá es porque yo de alguna manera amo a la escuela y que quiero participar de encantador suceso que me permita hablar. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel por la declaración de amor. Está Clara Krulak. Ahí llega el micrófono. Hola. Bueno, buenísimo el efecto foro que se produce. Yo me acerqué hace un rato a Mariela para decir si le iba a dar la palabra a quienes habían despertado, ¿sí?, semejante trabajo en todos, ¿no? Porque me interesaba saber el retorno en ustedes, pero me despierta curiosidad saber lo que les llega. Pero pedí la palabra para decir simplemente una cuestión, agradecerles lo que traen. Miriam, las preguntas que haces creo que son para mantenerlas como pregunta y que no nos dejen de inquietar, ¿sí? Estamos dispuestos a soportar, ¿sí?, esa libertad y seguirlo, digamos, ¿sí?, en las libertades que se toma. A partir de que te escuché eso, dije, no me puedo callar lo que estoy pensando. Entonces lo voy a compartir. Me pareció muy interesante tu lectura del libro de nuestro querido colega australiano, ¿sí?, porque es la lectura que él hace y cómo él eleva, digamos, la posición de esta mujer dentro, digamos, de las letras del psicoanálisis. ¿Cómo era? Plausto, sí. Bueno, José, siempre con estos ejemplos tan creativos y que transmiten y demás, hay un montón de puntos en los que no estoy de acuerdo. Pero hay uno fundamentalmente en donde yo sigo lo que dijo, creo que Gustavo, la cuestión de psicopatologizar el arte a mí me da escozor. Digamos, no podría pensar si un psicótico sí, si un psicótico no. Esto me gustaría abrirlo a la discusión en algún momento. Pienso que sí, que vamos detrás del artista, que de verdad nos abre el camino y que el arte, digamos, no todo síntoma es arte, ni la sublimación tampoco, estoy de acuerdo con Daniel, y me parece que nos merecemos un foro, una discusión sobre esto, ¿no? Me parece que sí, sobre todo porque tenemos el seminario 23 incandescente acá en la escuela dándolo y la producción de Joyce. Me parece que vale la pena dar lugar a estas preguntas, no dejarlos pasar. A mí me interesa tu forma de pensar, tu posición clínica, sabes que hace muchísimos años que compartimos y no estar de acuerdo a mí me hace crecer poder hablar de estas cosas, ¿no? Y quisiera que no lo dejáramos pasar. Esa es una cosa. La pregunta o el comentario ¿es acaso que el objeto tiene el mismo lugar en el síntoma que la sublimación? ¿Es que acaso en el síntoma podemos hablar de objeto? ¿Qué estatuto y qué dimensión tiene el síntoma en relación al objeto? En la sublimación parece estar muchísimo más claro desde la definición del seminario 7. Sin embargo, en el síntoma, justamente en uno de los nombres del síntoma, ¿sí?, en la cuarta cuerda que anuda a los tres apilados. Los tres apilados no tienen agujeros interpenetrados ni los encajes, están apilados. Con lo cual, yo alcanzo a leer que el agujero central, donde Lacan señala el objeto A como efecto de un nudo de sentido,
cuando vamos a hablar del síntoma, ese encaje no está, ese anudamiento no está. Entonces, ¿dónde está el agujero, digamos, que presentaría el A? ¿Está el A en el síntoma? El síntoma como cuarto, como hilo, va generando el anudamiento Borromeo, como se dijo. Pero no genera un agujero verdadero, sino que pasa por el agujero singular para anudar. ¿Pero dónde está el objeto A? Esta es una pregunta. ¿Qué dimensión y qué estatuto pensamos en la sublimación? Y si en el síntoma hubiera relación al objeto, ¿qué estatuto? Porque Lacan habla en 2 o 3 frases diciendo, ya no creemos en el objeto, en el seminario 23, sino que hablamos de la causa objetivada. Lo abro como pregunta. Gracias. Sí, José. No, yo estoy de acuerdo con Gustavo y con vos. No creo haber psicopatologizado el arte. De hecho, así como dije, puede haber psicóticos que sean artistas. De hecho, hemos leído algunos libros, ¿cierto?, de internados. Y también los neuróticos, no todos los que pasan por el taller literario son escritores. Yo creo que, como dice Freud, el misterio del arte no lo podemos dilucidar los analistas. No, yo no creo haber psicopatologizado. Por ahí se me escapó cuando di el ejemplo, pero estoy de acuerdo con lo que dijeron. Nada más que para aclarar. Después. Gracias, José. Bueno, está Cristina Ochoa. Estaba antes yo, solamente para decir una cosita muy chiquitita. Espera, Patricia, bueno, Sí, si es muy sí. chiquitita, sí. Muy chiquitita, que forma parte de esta segunda vuelta del foro. No, estoy de acuerdo con esto, totalmente de acuerdo con lo que se viene trabajando de no psicopatologizar el arte. Y esta cuestión que decía Aurora, de que el psicótico, en todo caso, el lugar que tiene el arte para el psicótico es hacer de dique al goce. Ok, sí, es un cauce al goce, ¿no? ¿Por qué no? Pero eso puede traer el cosquilleo de Dasdin. ¿Por qué no? A ver, Van Gogh estaba totalmente pirado cuando pintaba, estaba internado, solamente lo dejaban salir en los momentos que estaba compensado y toda su obra se hizo en ese estado, ya delirado, ya estallada la estructura totalmente. Y sin embargo, díganme si no les hace un poquito de cosquilleo mirar un Van Gogh. Así que Gracias, no podemos Patricia. generalizar. Bueno, eso, que no podemos Bueno, generalizar. Bien. está Cristina Ochoa. Sí. Gracias. Bueno, como ya han dicho otros y ya he dicho en otras oportunidades, agradezco especialmente este espacio porque siempre es una puesta en acto del efecto que produce el escuchar distintas lecturas y que nos demos esa posibilidad, la verdad que es para agradecer. Muchísimas cosas, las 3 ponencias tenían en su singularidad muchas cuestiones para detenerse, pero se me fueron armando algunas cuestiones que tienen que ver con esas diferentes lecturas y con los temas que estamos tratando. A mí me parece que efectivamente se trata de cuestión de lecturas, y me parece que tanto en relación a lo oral, yo no haría una diferencia entre la oralidad y la escritura, porque tanto la imagen acústica como la imagen de una letra pueden tener ese estatuto de imagen en cuanto no son leídas. Y esto es lo que nos pasa muchas veces con algunas formulaciones de Lacan. Tanto en relación a la oralidad como a la escritura, me parece que la operación de lectura es precisamente esa que no se queda en la apariencia de lo que queda soldado entre la imagen y un sentido para interrogar sobre eso, y me parece que esta es la apuesta nuestra. En la misma línea, y me parece que una cuestión que se fue despejando y con la que coincido absolutamente, es que no se trata de una cuestión del ser, ¿no?, de posiciones de sujetos
aunque, claro, la posición subjetiva está implicada, sino me gustó eso de pensarlo como acto sublimatorio, es por el efecto que entonces nos preguntamos por las operaciones que están en juego. Porque venía pensando, algo dijo Daniel, que a veces hay como una mistificación de los términos, ¿no? Santón, sublimación, que es esto que nos viene haciendo ruido hace bastante tiempo. Si uno se pone, en sentido amplio uno podría decir sublimación hay siempre, porque José también dijo algo de esto, si bien no hay sublimación lograda, nunca hay sublimación lograda, tampoco nunca hay satisfacción lograda, siempre hay un desvío pulsional, ¿no? Para que no lo hubiere no tendríamos que hablar de lugarteniente, tendríamos que hablar de la pulsión de muerte descarnada. Para que esto no sea así, pura muerte, es que hay algún desvío siempre. Esto no nos exime de preguntarnos qué operación está en juego en esos desvíos, ¿no? Efectivamente no es porque el objeto que se construya nos parezca lindo ni valioso que podemos decir que hay sublimación. En ese sentido me parece que otro término que a mí me parece que hay que incluir es que la operación de suplencia no es lo mismo que la operación de trabajo con la falta. Y que a lo mejor se me ocurre que también lo que está en juego, una perogrullada voy a decir, pero a lo mejor no está mal, o demás, que nos interroguemos si es lo mismo cuando hablamos de agujero que cuando hablamos de falta. Porque trabajo con la falta es un trabajo que se hace en relación a lo que es agujero, ¿no? Por eso insisto, ahí no es lo mismo que la operación de suplencia. Y a mí cada vez me suena más, tanto cuando pienso, bueno, como tantas cuestiones, creo que la estructura misma es sintomática. Así que me gusta pensarlo como algo que se dijo de distintas maneras hoy, esto de que se trata de anudamientos entre goce y deseo, ¿no? La pregunta última que me queda es esto, ¿es lo mismo agujero que falta? Bueno, gracias. Gracias, Cristina. Le doy la palabra a Miriam, ahora no la veo. Acá, Miriam Biseglia. ¿Se escucha? Miriam. Sí, y después le voy a dar la palabra a los participantes. Bueno, en principio también sumarme al agradecimiento de este espacio, a las exposiciones que me parecieron muy ricas y a todo lo que se fue dando, porque genera interrogaciones y demás, ¿no? Yo me preguntaba si en esas dos frases que plantea Lacan en relación a si no hay una cuestión paradojal con respecto a elevar el objeto a la dignidad de la cosa, donde ahí quizás está presente la cuestión de la falta y el llevar a la mujer, ¿no? Que en el caso del amor cortés, como un velo ya en ese punto, ¿no? Que ya no estaría en relación a la falta, es una cuestión. Entonces, la otra pregunta es si el fantasma no es sublimatorio también, ¿no? Porque me parece que, creo que es lo que puedo leer en alguna de las propuestas que habían mencionado en las exposiciones y en lo que escuché en el foro. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Le voy a dar la palabra a quienes abrieron este intercambio para escuchar qué les fue resonando. Voy a decir una pequeña cosa rápido. Pensaba que la verdad es que trajeron tantas preguntas que nos dejan muchísimo material para seguir pensando a quienes conformamos el foro. Pensaba en esta cuestión de si la sublimación requiere o no de la represión, ¿no? Yo siempre entendí que la sublimación requiere de la represión operando en la estructura. La sublimación saltea la represión
¿sí? Como destino pulsional, pero siempre pensé que requiere de la represión operando, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué? Porque me parece que la sublimación no depende de la obra que uno ve ahí, sino de la operación que está sustentando, ¿no? Un artista puede ser genial, como el caso que decía recién Patricia de Van Gogh, que estaba totalmente enloquecido. Su obra nos conmueve, pero que nos conmueva no quiere decir que sea efecto de un trabajo sublimatorio. Me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? Que se enlaza con la pregunta de Karina de si sublimación es lo mismo que acto creativo, porque justamente creo que es interesante esta diferencia que estamos ubicando entre sublimación, arte, creación. Y me gustó la pregunta, todas las preguntas me interesaron. Esta pregunta de Miriam, que si podía decir algo más de si esta relación que ubicabas, Miriam, entre la dignidad y la presencia de la falta, ¿no? Bueno, les paso la palabra. Creo que, a ver, me quedó resonando esto que se decía o se preguntaba si se estaba tratando de psicopatologizar el arte. Bueno, ¿qué sería el arte o lo artístico? Eso es otro tema, otro foro. Otro foro. Pero yo hablaba me preguntaba por el acto creativo en la dirección de la cura. Lo ligaba con la destrucción, pero la destrucción en el sentido de destruir un sentido que está dado. Y sí, el cambio de perspectiva, porque ya se arma otro cuadro cuando hay un cambio de posición. No un cuadro pintado, digamos, sino cuando hay un cambio de posición subjetiva, una destrucción de un sentido dado. Si eso no es algo del orden del acto creativo, ¿sí? Que obviamente que pone en juego la falta. Entonces, por eso decía en una parte que no se trata de que la dirección de la cura apunte a salir pintando o escribiendo, nada. Por ejemplo, en mi lectura de Pizarnik, excelente escritora, pero para mí la escritura la desanudó, no la anudó. O sea, si uno lee los distintos tiempos de Alejandra Pizarnik, se iba deshilachando la escritura de ella. Bueno, en principio eso. Bueno, algo del retorno de todo lo que se dijo. Por un lado, tomo lo de Carolina en el sentido de los efectos de lectura. Los efectos de lectura son efectos que portan una lógica, con lo cual creo que no exista, que en el texto haya ciertas cosas y sus efectos de lectura produzcan lo que yo creo que es una sustancialización del enigma cuyo, digamos, como si la mujer fuera la vasija que lo porta, ¿no? Me parece que rotamos por los discursos, entonces ya son posiciones, rotamos por las fórmulas de la sexuación, entonces también son funciones y posiciones. Y me parece importante que el enigma sea el enigma del sujeto o el enigma de la estructura o el enigma de la falta. Ese efecto de lectura tan enfatizado de la mujer, ¿no? Con toda esa... sí, desde Freud, o sea, desde Freud lo tenemos ahí. Yo creo que vale la pena como distribuir mejor ese enigma, ¿no? Y compartirlo. Después de todo, los varones también son muy enigmáticos.
En relación a Gustavo, creo, tomo lo mismo, la misma lógica, ¿no? Cuando él dice, bueno, ¿qué paga la mujer? La mujer paga lo que sucede en la degradación de la vida erótica para que el acto suceda. Es lo que paga todo ideal, para que de verdad uno pueda hacer alguna cosa, no solamente una relación sexual, escribir un libro, venir acá y hablar, o nada, lo que sea. Entonces me parece que todos pagamos una degradación del ideal para tener una vida. De nada. Sí, tal cual. Y por último, un tema que a mí a ver, yo creo que lo que anuda es el síntoma. La sublimación baja el voltaje de la pulsión de muerte y eso puede hacernos vivir un poco mejor a veces. A Van Gogh creo que le permitía, dentro de todo, rescatarse. A Alejandra Pizarnik no. Y me parece que el síntoma anuda porque el síntoma anuda, y el síntoma finalmente es como un subproducto del síntoma. Entonces anuda porque tiene la misma estructura que el síntoma. Y la sublimación está, difiero con Daniel, no está del lado del principio del placer, está más del lado del goce, porque la pulsión está más allá del principio del placer. Creo que el deseo lo podemos pensar en el desfiladero de los significantes y en el campo del principio del placer, pero la pulsión es justamente lo que le lleva a Freud a más allá, ¿no? Bueno, mil cosas, o sea, me estalla la cabeza, así que dejo acá. Bueno, en principio, reafirmar esto clásico que la sublimación es un destino pulsional, no fantasmático. Digamos, la pulsión es, la sublimación es pulsional, no fantasmático. Lo que traje como pregunta era si la sublimación puede ser una realización pulsional sin pasar por la represión. ¿Cierto? Por eso traje, la represión es neurótica. Traje ejemplos o circularon también ejemplos donde hay sublimación sin represión. Es un destino pulsional. Después, bueno, esto que dije que no psicopatologizo, ya lo aclaré. Sublimación del analista es cuando, sí, Lacan dice, en Aristóteles no hay la menor huella del diván en relación a la cama, como topo sexual. Digamos que cuando Lacan dice, cualquier analista, si está bien analizado, puede tener ganas de pellizcar esa hermosura o darle un bife a ese maleducado. Pero eso, que sería la contratransferencia, que sí existe, no es lo que motoriza la cura. Ahí hay una sublimación en el deseo del analista, ¿cierto? Ahí hay sublimación que permite anudarse al deseo, particularmente como deseo del analista, entiendo. Bueno, la diferencia entre invención y creación, digamos que hay creación permanentemente, lo cual no es que inventar algo nuevo, ni siquiera para uno, ¿cierto? Que eso es la eficacia del síntoma. Para discutir qué es lo clásico, yo recomendaría así subrayar el artículo de Freud, la creación poética y la fantasía. Porque define lo clásico y esto que lo que el psicoanálisis no puede llegar a contestar del arte. Después, para ir respondiendo alguna cosa, que el síntoma es una pregunta, el fantasma es una respuesta. Por eso no creo que el fantasma sea una sublimación. Insisto, es un destino pulsional. Y que para mí no es lo mismo el síntoma que el síntoma. Porque el síntoma te trae una pregunta. ¿Por qué a mí me pasa esto? La verdad que no entiendo.
En cambio, el síntoma es una construcción que te sitúa en un lugar. Bueno, quedan, por suerte, muchas cosas por dilucidar. Gracias. Laura, a ver, ¿dónde está el...? Bueno, le damos este micrófono. Bueno, felicitaciones a los tres, me gustó muchísimo. Coincido con lo que decía Martín Trigo, con los pasajes sublimatorios en el análisis, con la posición en la transferencia de la sublimación del analista. Y quería decir que hoy es el Día Mundial de la Poesía. Así que... Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos por la participación, a Miriam, Karina y José por todo lo que nos trajeron hoy y bueno, nos vamos llenos de todo, nos vamos llenos de preguntas para seguir trabajando. Bueno, nos despedimos a pura falta, tal cual, llenos de falta.